Hola, bienvenidos a Entre Trazos y Puntadas. Mi nombre es Luis Rosario y el día de hoy hablaremos de holguras y márgenes. No olvides suscribirte, activar la campanita, darme dedito arriba y disfruta este video. Las holguras son amplitudes o anchos que se aplican a nuestra prenda para que el patrón sea más grande. Esta se utiliza para dos tipos, dependiendo si es holgura por movimiento o holgura por diseño. Cuando hablamos de holgura por movimiento se le agrega poco, ya que esta va a permitir ergonomía para nuestra prenda. Cuando hablamos de holgura por diseño, esta define el estilo o silueta de nuestra prenda final. Las holguras definen tres tipos de prenda, la cual les voy a explicar a continuación, que son holguras entalladas, holguras semi-entalladas y holguras holgadas. Las prendas entalladas son aquellas que por lo general quedan como segunda piel en nuestro cuerpo. Aquí aumentamos medida cero, ya que estas prendas están hechas en licra o tela con expandes y a este tipo de textil mejor hay que restarle. Las prendas semi-entalladas son aquellas que le dan ergonomía de movimiento a nuestro cuerpo. Las prendas holgadas son aquellas que tienen una medida dependiendo de nuestro diseño. Aquí califican mucho lo que es las prendas oversize. Si decimos que tenemos que aplicar algunas medidas exactas o si no nuestro patrón va a salir mal, pues le cuento que no. A continuación les voy a dar unas medidas generales que por lo normal se usa, pero todo dependerá de cada quien. Algo sumamente importante a la hora de patronar y coser son los naches, también llamados aplomo y piquetes. Esto nos ayudan a que todas las piezas de nuestro patrón caigan en el lugar que deben sin errores. Les voy a enseñar ahora cómo se ubican. En el patrón trasero, desde el cuello hacia el centro del hombro, medimos 1,5 pulgadas y marcamos. 1,5 pulgadas y marcamos. Desde la sisa hasta el centro del hombro medimos 1,5 pulgadas y marcamos. El nash de nuestra sisa será la mitad de esta. Este nash lo hacemos doble para especificar que esta es la parte trasera. Y el nash del costado lo hacemos desde la sisa, bajamos 2 pulgadas y marcamos. Pasaremos a hacer los nashes del patrón delantero. Medimos, igual que en el trasero, 1,5 pulgadas desde el cuello hacia el centro del hombro y marcamos. Desde la sisa hacia el centro del hombro medimos 1,5 pulgadas igual y marcamos. El nash de nuestra sisa lo conseguiremos midiéndola y sacando su mitad. Marcamos. Y el nash del costado lo conseguimos desde la sisa a todo su ancho y medimos 2 pulgadas y marcamos. Para marcar los nashes de la manga, medimos desde el centro hacia el lado derecho y sacamos a la mitad y marcamos con una rayita. Esta rayita será nuestro nash. Para sacar el lado izquierdo medimos desde el centro hacia el costado y marcamos hacia la mitad con 2 nash para identificar que esta es la parte trasera de nuestra manga. Pues a continuación les enseñaré las medidas básicas de holguras que suelen usarse a la hora de trazar el patrón básico. Primero marcamos nuestro patrón trasero. Pasamos a marcar nuestro patrón delantero. Y continuamos con nuestra manga. Ahora pasaremos a darle la holgura básica. En el patrón americano la regla básica dice que en el costado al patrón básico se le dan 3/8, como tenemos aquí, y en la cintura le damos 3/16. Lo mismo hacemos con el patrón delantero. En su costado le damos 3/8 en la sisa y en la cintura le damos 3/16.
En caso de que nuestra pieza llevase hombrera, medimos su altura y según la altura que ésta nos dé, le pondremos su holgura. Digamos que esta tenía una altura de 1/4, pues marcamos 1/4 en la parte trasera y 1/4 en la parte delantera. Cuando hablamos de dar holgura a la manga, debemos tener pendiente que cuando empezamos a hacer el patrón, en el bíceps agregamos 2 pulgadas de holgura para que nuestra pieza nos pueda permitir el movimiento. Ya sabiendo esto, pasamos a la holgura general con el patrón hecho. Entonces, igual que en el patrón básico del corpiño, damos en el costado 3/8, en bíceps 3/8 en codo y 3/16 en muñeca. Lo mismo hacemos de este lado, 3/8, 3/8 y 3/16. Bien. Cuando hablamos de margen de costura, es aquel ancho que aplicamos a la tela fuera de la línea de costura. Esta tiene unas reglas generales, las cuales voy a explicar a continuación. En este momento les voy a explicar los márgenes que le damos a los patrones cuando nuestra costura es abierta. Cabe decir que nuestro margen va a variar según el tipo de costura que vayamos a usar. Entre las costuras básicas que tenemos están costura abierta, costura francesa y costura inglesa. El que les voy a explicar ahora es la costura abierta. Cuando vamos a trazar margen, este varía si lleva cuello y manga. En este caso le vamos a dar la holgura de un patrón que no lleve ni cuello ni lleve manga. Entonces, empezamos con el cuello. En el cuello damos un margen de 1/4. En el hombro damos un margen de media pulgada. En la sisa damos un margen de 1/4. En el costado vamos a dar un margen de 3/4. En la cintura vamos a dar un margen de media pulgada. En caso de que este patrón llevase zipe, damos un margen de 1,5 pulgadas. Pasamos al patrón delantero. Empezamos por el cuello, dando un margen de 1/4. Pasamos al hombro, dando un margen de media pulgada. Pasamos a la sisa, dando un margen de 1/4. Pasamos al costado, dando un margen de 3/4. Y pasamos a la cintura, dando un margen de media pulgada. En nuestro patrón debemos de tener muy claro las señaléticas y en este caso nuestro patrón va a ser marcado al doblez y este es el símbolo que se utiliza para especificar esto. Esto es de suma importancia, ya que si no se hace, querrá decir como que llevará un corte en el centro, y como este no es el objetivo, a la hora de cortar y coser nos va a dar problemas. El margen de costura que damos a la manga es el siguiente. En el reboque de sisa damos un margen de media pulgada. En el costado de la manga damos un margen de 3/4. En la muñeca damos un margen de media pulgada. Seguimos con el costado. La medida es 3/4 igual. Pasamos a dar el margen de costura en una pieza donde se realizará la costura francesa. Pues empezamos con el cuello. Empezamos con el cuello dando
un margen de un cuarto. Digamos que en este patrón no llevará cuello, pero sí manga. En el hombro vamos a dar un margen de 3/4. En la sisa vamos a dar un margen de 3/4 igual. En el costado igual vamos a dar un margen de 3/4. En la cintura vamos a dar un margen de 3/4 igual. En el centro de la espalda vamos a dar un margen de 3/4. Y asimismo básicamente hacemos con los demás patrones. La limpieza de la costura francesa tiene el mismo método en todas partes. La única diferencia sería cuando pasemos a la manga nuestro ruedo, que le daremos un margen de media pulgada, pero igual aquí en el costado daríamos 3/4, igual 3/4, en el reboque de sisa igual 3/4. Y el patrón delantero sería exactamente lo mismo que el trasero en cuanto a estas medidas. Cuando vayamos a dar el margen en la medida inglesa nos pasa lo mismo que en la francesa. A todo el patrón damos un margen de 3/4. Pero esta tiene dos tipos de forma de hacerla, que es dándole 3/4 a todos los patrones como hicimos en la francesa. También tiene otra forma que es la que les voy a explicar a continuación. Digamos que en la parte del trasero va a ir al doblez, pues marcamos nuestra señalización. Este patrón llevará cuello, supongamos, damos un margen de media pulgada. En nuestro hombro vamos a dar un margen de 3/4. Ojo aquí, que aquí hay una diferencia entre el patrón trasero y el patrón delantero. En nuestra sisa vamos a dar un margen de media pulgada. En nuestro costado vamos a dar un margen de 3/4. Y en nuestra cintura vamos a dar un margen de media pulgada. Pasamos al corpiño delantero. En nuestro patrón, en nuestro cuello, perdón, damos un margen de media pulgada. En nuestro hombro vamos a dar un margen de media pulgada igual. En nuestra sisa damos un margen de media pulgada. En nuestro costado vamos a dar un margen de 3/4. Y en nuestra cintura damos un margen de media pulgada. Digamos que este patrón igual irá cortado al doblez. Pasamos a nuestra manga, y nuestra manga en el reboque de sisa tendrá una medida de 3/4. Nos preguntaremos por qué 3/4 cuando en la sisa aquí damos media pulgada. Y es porque a la hora de coser, quien da el dobladillo para la limpieza es la manga. Entonces por eso esta es más grande. En el costado, en la manga damos 3/4 igual. En la muñeca da media pulgada. Y en el costado igual dará un total de 3/4.
Recuerda que le dije anteriormente que tuviéramos pendiente en el hombro de la parte delantera y la parte trasera. Y es que en la parte trasera damos 3/4 y en la parte delantera media. Esto se debe a quien da el dobladillo de la limpieza es la parte trasera. En este caso le voy a explicar las holguras que se le dan al patrón base en caso de que la parte trasera llevase un canesú. Pues empezaríamos con el cuello dándole una holgura de media pulgada. En el hombro daremos media pulgada, ya que la limpieza del hombro la vamos a hacer con esta misma media pulgada. En la sisa media pulgada igual. En el costado 3/4 y en la cintura media pulgada. En la parte delantera daríamos en el hombro media pulgada, en el cuello media pulgada igual, en la sisa media pulgada, en el costado 3/4 y en la cintura media pulgada. La manga quedaría igual, le daríamos 3/4 de margen de costura en el reboque de sisa, 3/4, 3/4 en el costado, en el costado derecho y en el costado trasero, 3/4 y media pulgada en la muñeca. Bien. No importa si no tienes mucha experiencia en costura, ya que la línea de costura siempre tiene que seguirse. Si no eres muy experimentado cosiendo, te recomiendo que marques con una tiza la línea de costura para que la sigas, ya que si no la sigues, tu diseño va a cambiar. Lo más importante a la hora de coser es tener paciencia, estar dispuesto a desbaratar y tener pendiente que cada costura lleve un planchado para que así nuestra costura quede impecable. Les voy a contar algo que pasaba cuando yo estudiaba patrones. Pues la profesora nos colocaba detrás de ella mientras ella iba trazando y preguntando ¿cuánto va aquí? Tanto, ¿cuánto va aquí? Tanto. Pero nosotros lo que hacíamos era que respondíamos a lo loco. Venía el primero y respondía y se equivocaba. Pues el segundo casi siempre a la segunda o a la tercera se pegaba. Pero uno se miraba así como que yo no sabía lo que aquí iba, no fue adivinando. Ay, Dios. Y si te ha gustado este video, no olvides darme dedito arriba y dejarme en los comentarios qué otro tema te gustaría que se tratara en este canal, tu canal Entre Trazos y Puntadas.